Una historia real. Nicolás Maduro Moros es un político venezolano que ha desempeñado un papel central en la política de su país durante las últimas décadas. Nacido el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela, Maduro ha pasado de ser un conductor de autobuses y sindicalista a convertirse en el presidente de Venezuela, un cargo que ha ocupado oficialmente desde 2013. Su mandato ha sido polémico y ha generado tanto apoyo como críticas, marcando un periodo de significativas transformaciones y desafíos en la historia contemporánea de Venezuela. Maduro creció en una familia de clase trabajadora. Su padre, Nicolás Maduro García, fue un sindicalista activo, lo que influyó en la formación ideológica del joven Nicolás. Desde temprana edad, Maduro se involucró en la política y el activismo sindical. Trabajó como conductor de autobuses en el sistema de transporte público de Caracas y se convirtió en un destacado miembro del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas. Su participación en el sindicato le permitió desarrollar habilidades de liderazgo y organización, y lo acercó a movimientos políticos de izquierda. Durante esta etapa, Maduro se identificó con la ideología del socialismo y se unió al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, MBR 200, un grupo fundado por Hugo Chávez en 1982. La carrera política de Nicolás Maduro comenzó a ascender cuando Hugo Chávez, un exteniente coronel del ejército, intentó un fallido golpe de Estado en 1992. Aunque Chávez fue encarcelado, su figura se convirtió en un símbolo de resistencia contra el gobierno neoliberal de la época. Maduro, junto a muchos otros, se convirtió en un ferviente seguidor de Chávez. En 1999, tras la elección de Hugo Chávez como presidente, se convocó a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Maduro fue elegido miembro de esta asamblea, consolidando su posición en la política nacional. A partir de ahí, su carrera política fue en ascenso. Ocupó varios cargos importantes, entre ellos, diputado de la Asamblea Nacional. Maduro fue elegido diputado en el año 2000 y se desempeñó como presidente del Parlamento. Ministro de Relaciones Exteriores. En 2006, Chávez nombró a Maduro como ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó hasta 2013. Durante su gestión, Maduro se destacó por su capacidad para manejar relaciones diplomáticas complejas y fortalecer alianzas con países afines ideológicamente. En 2012, Hugo Chávez anunció que padecía cáncer y designó a Maduro como su vicepresidente, convirtiéndolo en su sucesor potencial. Tras la muerte de Chávez en marzo de 2013, Maduro asumió la presidencia interina y luego ganó las elecciones presidenciales en abril de 2013 por un estrecho margen. La presidencia de Nicolás Maduro ha estado marcada por una serie de desafíos económicos, políticos y sociales. Su gestión se ha caracterizado por intentar continuar el legado socialista de Chávez, conocido como la Revolución Bolivariana, aunque con crecientes dificultades. Uno de los aspectos más críticos de la presidencia de Maduro ha sido la crisis económica que ha afectado a Venezuela. La caída de los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos del país, junto con políticas económicas controvertidas, ha llevado a una hiperinflación sin precedentes, escasez de alimentos y medicinas, y una contracción económica severa. El Fondo Monetario Internacional, (FMI), y otros organismos internacionales han señalado a Venezuela como uno de los países con mayores problemas económicos en la región. La gestión de Maduro ha enfrentado una intensa oposición política. En 2015, la coalición opositora ganó la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional, lo que llevó a un enfrentamiento constante entre el Ejecutivo y el Legislativo. En 2017, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, ampliamente vista como un esfuerzo para neutralizar a la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Esta acción fue criticada tanto a nivel nacional como internacional, con acusaciones de que Maduro estaba consolidando un régimen autoritario. La respuesta del gobierno de Maduro a las protestas y la disidencia ha sido objeto de severas críticas. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado abusos de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. La situación ha llevado a sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, aumentando el aislamiento internacional del gobierno de Maduro. La grave situación económica y política ha provocado una masiva migración de venezolanos hacia países vecinos como Colombia, Brasil y Perú,
generando una crisis humanitaria regional. Se estima que más de 5 millones de venezolanos han abandonado el país en busca de mejores condiciones de vida, lo que ha tenido un impacto significativo en la región. La comunidad internacional ha tenido respuestas mixtas ante el gobierno de Nicolás Maduro. Mientras que algunos países y organizaciones apoyan al gobierno venezolano y su soberanía, otros han reconocido a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional en 2019, como presidente interino legítimo. Esta dualidad ha creado un escenario de alta tensión diplomática y geopolítica. Maduro ha mantenido alianzas estratégicas con países como Rusia, China, Irán y Turquía, que han brindado apoyo político, económico y militar a su gobierno. Estas relaciones han sido clave para que Maduro resista las presiones internacionales y las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Por otro lado, la presión internacional liderada por Estados Unidos ha buscado debilitar el régimen de Maduro a través de sanciones económicas dirigidas a altos funcionarios del gobierno y a la industria petrolera venezolana. Estas sanciones han profundizado la crisis económica, aunque también han generado críticas sobre su impacto en la población general. A lo largo de su mandato, ha habido varios intentos de diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, mediados por actores internacionales como Noruega y el Vaticano. Estos esfuerzos han tenido resultados limitados, con acuerdos temporales que rara vez se han mantenido a largo plazo. Las desconfianzas mutuas y las agendas políticas divergentes han dificultado encontrar una solución negociada a la crisis. El legado de Nicolás Maduro es un tema de intenso debate. Sus seguidores argumentan que ha continuado la lucha por la justicia social y la soberanía nacional frente a la injerencia extranjera, mientras que sus detractores lo acusan de haber llevado a Venezuela a una crisis humanitaria sin precedentes y de haber erosionado las instituciones democráticas del país. Maduro ha intentado mantener viva la revolución bolivariana iniciada por Chávez, promoviendo políticas de bienestar social y redistribución de la riqueza. Sin embargo, la profunda crisis económica y la polarización política han mermado el apoyo popular a su gobierno. El futuro de la revolución bolivariana y del proyecto socialista en Venezuela sigue siendo incierto, dependiendo en gran medida de la capacidad del gobierno para estabilizar la economía y restaurar la confianza de la población. Maduro enfrenta desafíos tanto internos como externos. Internamente, debe lidiar con una economía en ruinas, un sistema de salud colapsado y una oposición política persistente. Externamente, las sanciones internacionales y la presión diplomática continúan afectando la capacidad del gobierno para operar de manera efectiva. Los posibles escenarios futuros para Venezuela bajo el liderazgo de Maduro o cualquier sucesor son variados. Podría haber una transición negociada hacia un gobierno de unidad nacional que intente resolver la crisis a través del consenso y la cooperación internacional. Alternativamente, el país podría continuar en un estado de crisis prolongada, con un gobierno autoritario que mantenga el control a través de la represión y las alianzas internacionales. Nicolás Maduro es una figura central y controvertida en la política venezolana y latinoamericana. Su ascenso desde los sindicatos hasta la presidencia de Venezuela refleja la complejidad y las tensiones del proceso político en el país. Su mandato ha sido marcado por la persistente crisis económica, la polarización política y los desafíos de gobernabilidad en un contexto de presiones internas y externas. El futuro de Venezuela y el legado de Maduro seguirán siendo temas de intenso debate y análisis en los años por venir.